hablarle de un milagro más para fortalecer nuestra fe y el de nuestra familia, y está basado aquí, dice la palabra en Génesis capítulo 11, versículo 7. Vamos para allá, Génesis 11, versículo 7. Vamos a darle lugar a la palabra de Dios. Quiero que lo leamos juntos para declarar y decretar lo que dice la palabra, no lo que diga nuestro pensamiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Versículos 7 y 8. Dice la Escritura: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Una palabra poderosa, querida iglesia. Un milagro de la confusión. Padre Santo, pastor, ¿este es un milagro? Claro que sí. Es un milagro en donde Dios confunde las lenguas en Babel. Y es un milagro que usted va a entender ahora que yo le explique. Porque miren, estamos muy asociados con que los milagros normalmente son bendiciones visibles, sanidades, provisiones, liberaciones. Pero aún la Biblia aquí me está hablando de un milagro que es bíblico, pero que es un milagro correctivo. Diga conmigo, un milagro correctivo. Eso es lo que trae la palabra de Dios, y vamos a entenderlo porque en Babel fue uno de ellos, y Dios nos habla y nos fortalece la fe. Tuvo que haber una intervención sobrenatural de parte de Dios, iglesia, para detener, más bien dicho, la arrogancia humana. Diga conmigo, Dios interviene cuando el hombre es arrogante. Amén. Entonces, los hombres, dice la palabra y cuenta la historia, que quisieron construir una torre para llegar ¿a dónde? Al cielo. Pero para llegar al cielo, su propósito no era para glorificar a Dios, era para hacerse un nombre, para hacerse fuertes ante Dios, para ponerse al tú por tú con Dios, para decirle: no te necesitamos, Dios. Y resulta que entonces Dios descendió, y no para mirar la torre, querida iglesia. Dios descendió no para decirles: ay, qué bonito está quedando esto, sino que Dios desciende para frenar el orgullo de la humanidad. Entonces, el milagro de Babel nos enseña, queridos hermanos, que cuando el ser humano se exalta, entonces Dios interviene y Dios lo detiene. Cuando el ser humano se exalta, entonces Dios lo detiene. Y fíjate, cuando Dios interviene, ese es un milagro, porque cuando Dios frena al hombre, cuando Dios nos frena, cuando nuestro orgullo y nuestra altivez está yendo más allá de lo que Dios puede permitir, entonces Él dice: lo tengo que frenar, las tengo que frenar, porque entonces podrían pasar cosas muy malas, podría ser la destrucción del mismo hombre. Vamos a entender entonces el proyecto de Babel. El proyecto de Babel fue una rebelión muy organizada, ¿sí? La humanidad estaba unida, pero en una dirección equivocada. Fíjese, la humanidad estaba unida, dice Génesis 11:1, perdón, que toda la tierra tenía una sola lengua. Entonces, la unidad no siempre es buena en este sentido. Ellos estaban en un camino incorrecto. Es decir, la unidad va a depende el propósito que se tenga. Entonces estaban unidos, pero contra el plan divino. Y hay que anotar esto, hay que entender esto. El hombre tiene la capacidad de desconectarse de Dios y unirse en contra de los planes divinos. ¿Se acuerda lo que dijo Dios? Este es el segundo juicio que Dios, tercer juicio que Dios manda, porque el primer juicio fue la expulsión del huerto del Edén.
El segundo juicio fue el diluvio. Y el tercer juicio que Dios manda es la confusión de las lenguas y la dispersión de la humanidad. ¿Por qué? Porque estaban desacatando lo que Dios les había dicho. Dios les había dado la tierra y les dijo: para ustedes es, póblenla, sojúzguenla, construyan algo nuevo. Y entonces la humanidad volvió a equivocarse y entonces la tierra estaba llena de orgullo. Dios les dijo: llenen la tierra, pero ellos decidieron quejarse juntos. Porque cuando usted está leyendo el Génesis 11, entonces usted encuentra que la gente se está quejando por lo que había pasado en el pasado, valga la redundancia, por el diluvio. Y habían dicho: construyamos esta para llegar y enseñarle a Dios que no va a volver Él a corregirnos de ninguna manera. El ser humano intenta eso. Déjeme dar un ejemplo, que no todo grupo unido está haciendo la voluntad de Dios. Usted los puede ver allí muy unidos, pero muchos no están haciendo la voluntad de Dios. Una multitud puede avanzar y aún así pueden ir directitos hacia el error, como en la Torre de Babel. Entonces, querían que hacerse un nombre. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Dice la Escritura lo siguiente. Déjenme leer la versión de acá. Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, al quererse hacer un nombre, ese fue su verdadero problema. Había orgullo, había enojo. Es decir, no era la arquitectura, no era la torre, era el orgullo, era la posición que estaban poniendo delante de Dios. Ellos querían fama, querían reconocimiento, y esto, querida iglesia, lleva al hombre a tener autosuficiencia. Cuando el ser humano quiere tener fama, reconocimiento, entonces está diciendo: yo soy autosuficiente. Y se acuerda que la autosuficiencia, en el sentido de estar lejos de Dios, es una cultura de huérfano, es una cultura del hijo pródigo que renuncia a la autoridad, al cuidado, a la guía del Padre, con tal de hacer su santa y reverenda voluntad en el mundo y estar en contra de la autoridad divina. Eso es lo que sucede, eso es lo que querían. El huérfano, la cultura del huérfano es autosuficiencia. No necesito a nadie. Y eso no es bueno, porque el corazón de Dios quiere que el hombre siempre dependa de Él, siempre dependamos de sus providencias. En este caso, el corazón de ellos estaba sin Dios y querían exaltarse, hermanos. Y entonces, escúchame esto: cuando el corazón del creyente, que puede ser el nuestro, está sin Dios, entonces siempre va a querer exaltarse. Siempre va a querer exaltarse. ¿Qué pasa? Fíjate cómo Dios hace un milagro y los dispersa y los confunde para que este ser humano no llegara a su terminación. No hubiera un juicio más severo en contra de la humanidad, ¿sí? Dios entonces aborrece y resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué querían lograr con esto, queridos hermanos? Ellos querían lograr alcanzar el cielo. Déjame hablarte de qué están hablando ellos en la antigüedad. Ellos querían llegar a tener una posición por sus propios medios, por sus propios méritos. Y déjeme ir relacionando algunas cosas con nosotros, porque nuestra vida muchas veces se puede tornar así. Cuando Dios nos está guiando por un camino, Dios nos frena, hermanos. Nosotros podemos tener planes y no invitar a Dios a esos planes, y Dios enseguida los va a frenar. Y muchas veces hacemos corajes, berrinches. ¿Por qué? Porque queremos
tener la bendición, queremos tener la fama, la gloria, los buenos resultados, sin la intervención de Dios. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. No podemos llegar al Padre o llegar a tener la bendición del Padre. ¿Cuál es la bendición del Padre? Que podemos entrar ante el trono de la gracia confiadamente porque Cristo es nuestro Salvador. Pero hay quienes quieren las bendiciones, pero no quieren las obligaciones que dice la palabra de Dios. Quieren las providencias, pero no quieren la autoridad de parte de Dios. Y entonces le dan la vuelta y dicen: yo voy a conseguir la casa, voy a conseguir el trabajo, voy a conseguir el auto, voy a conseguir que cambien las cosas, pero no quiero a Dios. Solo quiero que haya. Y voy a demostrarle a Dios y a las personas que están a mi alrededor que sí se puede. Y ese es un error. Te voy a decir por qué. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y sin el Padre y sin Jesús y la intervención del Espíritu Santo no podemos tener las bendiciones que queremos. Es decir, a veces queremos bendiciones, pero no estamos orando, no estamos en ayuno, no nos gusta adorar a Dios, no nos gusta aprender más la palabra. Queremos seguir neceando con las cosas que nos han traído dolor. ¿Por qué cree que el dolor existe, querida iglesia? El dolor existe para que no nos dañemos. ¿Y cuántas cosas y acciones que tenemos que nos hacen tener dolor son para que aprendamos y no las volvamos a repetir? Pero hay una condición terrible que trae el enemigo, el adversario a la vida del creyente. Hace que la vida del creyente, cuando se somete al dolor, lo primero lo hace necio, lo hace así separado de Dios, para que se acostumbre al dolor, para que se acostumbre a ese sufrimiento. Y entonces ya ve una discusión, la ve como normal, pero una discusión trae dolor, un desacuerdo trae dolor. Pero hoy en día al mismo creyente está viendo como normal: es que tuvimos una discusión, algo normal. Y sabes, eso no es de Dios. Y pretendemos tener las bendiciones. La torre simboliza el intento humano que nosotros pudiéramos llegar a tener para obtener las cosas sin llegar a Dios y sin obediencia. Te estoy revelando principios bíblicos y cosas muy importantes, ¿sí? Es decir, cuando alguien está actuando de esa manera, está viviendo en una religión vacía. Alguien que solamente tiene un esfuerzo carnal, que está buscando su propio mérito, está viviendo en una religión vacía. Y recuerde que nosotros no somos una religión, nosotros tenemos una relación verdadera. Sin la relación verdadera, nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo, nadie puede construir su propia escalera, hermanos. Y esto es para los que dicen: yo no necesito un discipulado, yo no necesito una iglesia, yo no necesito congregarme, yo nada más el domingo y es un rato. Fíjate, hermanos, están construyendo sus propias maneras y formas de gracia. Y ese es un error porque los tiempos han cambiado. Pero aquí la torre nos hace ver que eso representa el esfuerzo carnal, los méritos propios que no van a llegar nuestra vida a ningún lado. Y entonces Dios tiene que intervenir con un milagro de corrección para nuestra vida. ¡Qué hermoso milagro! ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho cuando nos está corrigiendo? Cuando está corrigiendo, está haciendo milagros. Este milagro es cuando Dios confunde las lenguas. Entonces dice que Dios desciende. ¿Por qué? En el Salmo 33, 3 y 14, dice que Dios desde el cielo ve toda la tierra y ve el mover del hombre. ¿Sí? Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Fíjate lo que hace Dios.
Dios miró a esta humanidad en el tiempo de Babel y decidió hacer un milagro. Decidió frenarlos porque iban directito a destruir sus vidas. Iban directito a contender en contra de Dios, su creador, que les había dado la oportunidad de poblar la tierra y de disfrutar la tierra. Entonces, Dios mira, desde el cielo mira y no ignora lo que estás haciendo, no lo que estamos haciendo. Y eso nos tiene que quedar muy claro, querida iglesia, porque Dios está observando. ¿Y qué crees? Dice aquí que cuando Dios observó lo que hacían, Él dijo: descendamos, vayamos y confundámonos. Entonces, ¿sabes qué hace Dios cuando está observando nuestra vida? Si es que está en desobediencia, si es que está en necedad, si es que está en una posición de orgullo donde no queremos meter a Dios en los planes, entonces Dios va a... Entonces el Señor no se va a quedar con las manos cruzadas. El Señor va a actuar y va a hacer milagros de corrección para guardar nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, esa torre representa el intento humano para conseguir las cosas sin el favor de Dios. Dios observa y entonces, como ese orgullo era colectivo y como estaba creciendo, Dios responde, cambia su lenguaje en un instante. Lo que antes era entendido se volvió confusión. Lo que ellos antes hablaban y ahora se hablaban y no se podían responder. No se podían entender. Fue un milagro sobrenatural. Híjole, quisiera llevarlo esto. Y no quiero hacer una teología ni decir nada herético, pero te voy a decir algo. Hay veces cuando en las familias es tanta... Fíjate, que cada cabeza o cada líder de familia se unen, pero no para buscar a Dios, sino para solamente tener algo vacío y carnal. También Dios viene así y confunde. ¿Sabes para qué? Para frenarse, para que no vayan a destrucción. Y obviamente Dios va a traer la respuesta. Cuando el creyente entiende, entonces Dios va a traer un lenguaje especial. Pero a veces hay confusión y Dios está ahí confundiendo. ¿Sabes para qué? Para resguardar. Es decir, cuando el marido, cuando la esposa están jalando hacia un lado, hacia otro lado, apartando a su familia de la enseñanza y de la bendición y protección de Dios. Y ahí hay confusión. Aquí está en la Torre de Babel. Porque Dios no va a permitir que esa creación, que esa congregación, esas familias terminen destruidas. ¿Sí? Fue un milagro sobrenatural. Dios en ese momento transformó la comunicación humana. Y cuando Dios interviene, también castiga, porque dice que aquí los castigó con esto. Fíjate, el proyecto quedó paralizado en segundos. Descendió Dios y quedó paralizado. En Proverbios 16:4 nos habla del destino de los malos. Dice que el castigo es su destino. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún el impío, dice, para el día malo. Este versículo indica que el impío, que es el malvado, está destinado al castigo. Entonces, cuando desapareció el entendimiento, desapareció el avance. La obra se detuvo. Y esto demuestra, querida iglesia, la capacidad que Dios tiene para detener las cosas perversas y malvadas y la maldad en el hombre, la desobediencia, la necedad. Simplemente les quitó la comunicación. ¿Sabes? También la comunicación depende de Dios. Déjame hablarte de algunas lecciones espirituales de Babel.
Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios. Entonces, el orgullo es uno de los pecados más peligrosos que puede tener el creyente, el ser humano. Porque el orgullo hace que el hombre diga: yo no necesito a Dios. El orgullo le dice al esposo: no necesitas a tu familia, no necesitas a tus hijos, y viceversa. Le dice al creyente rebelde: no necesitas de la palabra, de aprender. El orgullo es muy peligroso porque aparta de la bendición. Le quita, entre comillas, la grandeza a Dios en la vida del creyente. Le quita la parte necesaria, ¿sí? Le quita la humildad con la que Dios quiere que nos conduzcamos. Nosotros tenemos que ser humildes, porque si no hay humildad, terminamos cayendo. Por eso dice que no debemos tener un conocimiento más alto de nosotros mismos del que no debamos tener, para que no seamos orgullosos, para que no nos apartemos de Dios. Un ejemplo: un árbol puede ser muy alto, pero con raíces débiles, entonces puede ser derribado por el viento con facilidad. Y así es el orgullo. Nos puede poner en una plataforma muy alta, pero en un momento podemos ser derribados y estar sin nada. A veces decimos: tienes que ser ambicionar un poco en la vida, pero no toda ambición es sana. Mira, hay metas que están naciendo sin el propósito de Dios, y eso lo tenemos que tener muy claro. Hay metas que están naciendo en el ego, para que me vean, para que digan, para que me exalten, para que yo no pase desapercibido. La pregunta sería: no es cuánto queremos lograr, sino cuánto Dios está haciendo para que lo logres. ¿Cuánto es Dios está haciendo? Sin Dios, la unidad humana fracasa, querida iglesia. Y fíjense que esto es un tema de fe. Es un tema de fe, porque es un milagro correctivo. Porque pudiera ser que nuestra vida se halle en ciertas cosas y decimos: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué se detienen? ¿Por qué los proyectos? Porque muy probablemente nos estamos enorgulleciendo y muy probablemente estamos sacando a Dios de nuestra vida, de los planes. Es más, siempre hemos dicho: no hagamos planes y digamos: Dios, ven a mis planes. Lo que nosotros debemos decir es: Señor, ¿cuáles son tus planes? Inclúyeme en tus planes. Porque no dice la palabra, porque tú tienes planes de bien y no de mal. Tú tienes planes de bien y no de mal para conmigo. La verdadera unidad solo se sostiene con Dios. Con Dios. Y es a Él al que debemos llamar como el centro de nuestra vida. Y aquí te quiero hablar a tu corazón. El centro de tu vida debe ser Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. El centro de tu vida debe ser esta hermosa Trinidad. Porque si a nuestra vida ha llegado la división, ha llegado la murmuración, ha llegado la inconformidad, vemos que hay un caos en nuestra vida, tú debes aprender a entender que está bien en tu vida. No veas las cosas como normales. Te estás deteniendo. ¿Por qué se detuvo tu vida? ¿Por qué se detuvo el plan? Porque los planes de Dios prosperan y avanzan y dan culminación. Entonces no es malo, no te sientas ofendido, ofendida, agredida. Simplemente es que analiza cada mañana. Por eso debemos levantarnos en oración, en comunión y decir: Señor, ¿cómo va esto? ¿Por qué se detuvo, Padre? Y entonces el Padre va a decir: no son mis planes, no es lo que yo quiero para ti en este momento. Bástate de mi gracia. Y cambian todas las cosas, hermanos, porque es cuando Dios se vuelve el centro de nuestra vida. Y si Dios milagrosamente está deteniendo algo en tu vida, en mi vida, es porque es un milagro que está corrigiendo lo que está por suceder. Es decir, si somos tan rebeldes, nos va a castigar, claro, nos va a corregir. Pero la corrección va hacia esta perspectiva. Lo torcido lo va a corregir y lo va a hacer derecho. Cuando nuestro plan es torcido y curvo,
Entonces Dios va a decir, ok, a ver, vamos a corregir esto en tu vida. Y te va a poner los sentimientos, los pensamientos, las acciones correctas para que el plan entonces tenga una línea recta, hermosa, más corta hacia llegar al éxito. Dios entonces tiene que ser todo en nuestra vida, porque Dios sostiene, que sea el centro de tu vida y de mi vida. Amén. En Babel yo veo dos cosas: Babel versus Pentecostés. Vamos mire, hay esto que le voy a enseñar es algo muy bonito, una praxis hermosa a entender. Según la palabra de Dios dice que en Babel Dios confundió las lenguas, ¿verdad? Lo estamos leyendo en Génesis 11:1. Cuando nosotros vemos cómo Dios desciende a un pueblo obediente y entendido, que es el Pentecostés, allí ¿quiénes estaban? Allí estaba la nueva iglesia que Cristo había comprado con su sangre hermosa. Cristo les dijo, no se vayan, porque no dentro de muchos días, porque más bien dentro de muy pocos días va a venir el Espíritu Santo y va a descender. Es decir, entonces en el Pentecostés, hermanos, Dios, en vez de confundirlos, Dios los armonizó. Porque dice que, miren, déjame decirle lo que pasó allí. Como en Pentecostés estaban los discípulos y había otras personas que venían de lejos, que hablaban otras lenguas y no se entendían, entonces Dios, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, de su presencia, armoniza y hace las lenguas entendibles. ¡Wow! Fíjate qué milagros tan hermosos. ¿Tú cómo quieres que descienda Dios? ¿Para confundir en los planes que es donde Dios no está presente? ¿Donde no lo hemos invitado? Siempre va a haber caos, siempre va a haber problema, siempre va a haber algo que se te atora, siempre se va a ponchar la llanta del metro, del carro, el rayo va a caer a tu lado, el charco te va a inundar. Hermanos, yo nada más escucho, yo digo, bueno, no hay nada bueno que pueda sucederle al creyente, no hay nada bueno. Fíjate, cuando Dios desciende, armoniza. Y dice, y aún las cosas malas nos ayudan para bien. Entiéndelo. Porque de ahora en adelante tú vas a decir, porque ahora creo que Cristo, y te alineas con Cristo, y tú eres el centro, y tú te vas a dar cuenta, mira, antes cuando Dios no está en tus planes, se te pierde la llave de la casa, se te poncha la llanta del carro, te explota el radiador, no llegas a tiempo, todo así. Dicen secularmente, llevas la nube y los truenos ahí. Y con Dios, hasta el empujón que te da el carro de atrás, ¡pum!, te avienta y te pasas el semáforo, alcanzas a cruzarlo con ese aventón que en otro tiempo decía, ¡ay, me chocaron! Y ¡pum!, ¡ay, me chocaron! Pasé el semáforo y llegué a tiempo a hacer el depósito, ya no me cobraron ni intereses. Con Dios es así, hermanos. Llegué derrapando y te caes y logras entrar y no pierdes tu lugar. Con Dios dices, wow, Señor, este empujón que me diste, y bendices a esos que te quisieron poner el pie. Porque Dios llega y armoniza. En Babel hubo dispersión, en Pentecostés hubo unión. Porque los unió, dice, y hubo lenguas como de fuego, y ellos se podían entender lo que hablaban, y les pudieron compartir el evangelio y las nuevas noticias de salvación. Cuando salieron del Pentecostés, terminó el Pentecostés, la fiesta, todos pudieron tener el mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Por eso la iglesia cuenta el libro de los Hechos cómo se multiplicaba. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es Dios que descendió, les dio una unidad y les dio un solo lenguaje. Amén. En Babel el orgullo los separó, pero en el Pentecostés la humildad los unió. Ellos eran humildes, estaban esperando lo que el gran maestro, nuestro Salvador Jesús, les había dicho. Los discípulos estaban ahí en obediencia porque no buscaban fama.
Ellos no buscaban fama, entonces buscaban la promesa. Y allí estaban ellos unidos, no había orgullo. El orgullo separa, querida iglesia. En Babel el hombre quiso subir al cielo y en el Pentecostés el cielo descendió al hombre. Amén. Cambian las cosas, iglesia. Cambian las cosas. Esa es la diferencia entre la religión y la cultura del huérfano de rebeldía y lo que es la gracia, la humildad y reconocer a Dios en nuestra vida. Amén. Esto te tiene que llenar de fe y tiene que llenar de fe a tu familia, porque si has tenido el milagro de la corrección es porque Dios quiere, ¿sabes qué? Resguardar tu vida. Te quiere para Él. Quiere que tu familia se levante, quiere que tu iglesia se levante, quiere que haya bendición, que tú la puedas ver. Ahora quiero darte esto. Vamos a ir terminando la predicación. Vamos a aplicar ciertas verdades. Examina tus motivaciones, querida iglesia. Examina tus motivaciones. ¿Estás edificando para glorificar a Dios o para exaltarte? Es una muy buena pregunta a examinar. ¿Estás edificando para exaltar a Dios o para glorificarte? Cuando tú te examines vas a entender esto. Quisiera yo decirte también, no construyas sin la dirección divina. Es decir, no hagamos planes sin decirle: Señor, tus planes convienen en esto. Y consultar a Dios, porque hay proyectos que pueden parecer grandes, pero no nacieron en la oración. Y si no nacen en la oración, entonces no vienen de Dios, no se van a culminar. ¿Sí? Aplica esto a tu vida. Permite que Dios derribe esa torre de Babel si se está construyendo. A veces cada uno de nosotros lo que llamamos progreso es solamente orgullo disfrazado, hermanos. Y Dios, por el amor que nos tiene, interviene. Dios, por el amor que nos tiene, interviene como lo hizo en la torre de Babel. Porque Él nos ama. Aborrece el pecado, pero ama a la humanidad. Y entonces, hermanos, vamos a concluir que el milagro de Babel no fue para destruir a la humanidad, como muchos lo quieren ver, porque no lo analizan. El milagro de Babel fue porque la humanidad tenía que ser redirigida. Estaban en una dirección incorrecta. Entonces fue una corrección divina en donde Dios corrige para que no murieran, para que no entraran en guerra con Dios. Dios lo que hizo es no permitir que el orgullo humano siguiera creciendo sin límite. Y hoy lo sigue haciendo con su mano poderosa. Dios sigue haciendo lo mismo. Cuando nosotros levantamos las torres del ego, cuando levantamos la torre de la autosuficiencia o de la fama, Él nos recuerda que Dios gobierna nuestra vida. Y quiero hacerte un llamado final. Si has estado edificando algo lejos del propósito de Dios, detente. Si has estado edificando algo lejos del propósito de Dios, detente antes que la confusión llegue. Antes, porque Dios nos da oportunidad. Humíllate, busca al Señor, porque el cielo no se va a alcanzar, hermanos, por los méritos humanos. Las bendiciones se reciben por gracia divina. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.